Un saludo muy cordial para todos y todas. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala les da la más cordial bienvenida a la 27ª edición del Círculo de Lectores Virtualetras 2020. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023, una fecha que mantendremos en nuestra memoria porque es el momento de nuestra reunión mensual. Agradecemos haber atendido la convocatoria y también su puntualidad, con el objetivo de fortalecer la cultura por la lectura, haciendo accesible a las personas con discapacidad visual y manteniendo vivo el espíritu, el sentimiento de unidad que supera todas las barreras, incluso la distancia. En esta casa, que es de todos, hemos tenido participación de regiones de todo el continente americano. Queremos mencionar con especial aprecio a quienes han dejado su huella de lectores literarios desde Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, todos hermanados en este grupo de ávidos lectores. Es grato y es sorprendente descubrirnos en esta edición, en la edición 27 de un proyecto que nació a consecuencia, curiosamente, por una situación difícil de salubridad en el año 2020, la pandemia por COVID-19. Destacamos esa característica positiva de aquella dificultad porque durante estos meses este proyecto ha rendido sus frutos al facilitar el acceso no solo a los libros digitales, también ha facilitado el acceso a las redes sociales y el uso y estimulación de la lectura. En esta ocasión, la propuesta literaria se titula Ni chicha ni limonada, del escritor guatemalteco David Unger, quien no solo es el autor, como ya lo mencionamos, también es nuestro invitado especial, quien realizará el estudio y el análisis de la misma. Para dar la formalidad que nuestro círculo de lectores requiere, presentamos el himno protocolar de Guatemala. Escuchamos respetuosamente el himno nacional de Guatemala. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la voz de la licenciada Ana del Carmen Sánchez de Gramajo, vocal tercero de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, quien en su calidad de representante nos ofrece las palabras de bienvenida a este evento. Muy buenas tardes, licenciada Sánchez de Gramajo. Le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado. Es para mí un placer participar en esta actividad del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos y al mismo tiempo de diferentes países de nuestro continente. Los invito
a escuchar lo que va a decir el licenciado Unger. Escritor Unger, he disfrutado de su libro, me ha hecho recordar partes de mi infancia y de la vida aquí en nuestro país. Qué peripecias, no voy a hacer spoilers, solo les diré que es muy interesante la narración y la forma en que usted la hace llegar. Muchas gracias, escritor Unger. Damas y caballeros, démosle un fuerte aplauso y la bienvenida al señor Unger, y espero que muchos de ustedes, si no lo han leído, lean su libro Ni chicha ni limonada. Es muy interesante y nos va a hacer regresar a estos momentos felices de nuestra infancia. Muchas gracias, licenciado. Por favor. Licenciado Edgar, entrego el Gracias, micrófono. licenciada. Muy amable. Muy amable por sus palabras y quiero hacer mención especial de su persona en este momento porque a lo largo de estos más de 2 años de trayectoria de Virtual Letras, usted nos ha acompañado con el entusiasmo no solo por el aprecio a la lectura, también por la labor de promover la accesibilidad de la lectura a las personas con discapacidad visual. Nuestro agradecimiento y nuestro abrazo fraternal para su persona. Muchas Buenas gracias, muy tardes. gentil. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Les saluda su servidor, Edgar Giovanni Hernández Moya, y damos el primer paso entonces ahora para adentrarnos al siempre agradable ámbito de la literatura, de la lectura. Tendré el honor de dar lectura también a la biografía del autor de la obra Ni chicha ni limonada, el escritor David Unger. Él nació el 6 de noviembre de 1950 en la ciudad de Guatemala. En 1954 emigró con sus padres a Hialeah, Florida. En 1973 se mudó a Nueva York, donde obtuvo su licenciatura de literatura por la Universidad de Massachusetts y una maestría en poesía y traducción por la Columbia University. Escribe exclusivamente en inglés y sus obras han sido traducidas al español. Ha publicado más de una docena de libros, entre los cuales se incluyen La casita en el 2011, Vivir en el maldito trópico en el 2004, Ni chicha ni limonada en el 2009, Para mí eres divina en el 2011, El precio de la fuga y El manipulador en el 2015. Es traductor de 14 libros al español, del español al inglés, incluida la versión del Popol Vuh del escritor Víctor Montejo, 3 libros infantiles de Rigoberta Menchú y las obras de Teresa Cárdenas de Cuba, Silvia Molina, Bárbara Jacobs y Elena Garro de México, Mario Benedetti de Uruguay. Asimismo, es traductor de la obra del poeta chileno Nicanor Parra. Ha sido también un divulgador incansable de los autores guatemaltecos como Otto Raúl González, Humberto Acabal, Denis Repunchal y Javier Mosquera, entre otros. Su narrativa ha sido publicada en Estados Unidos, México, Guatemala, Taiwán y China. Muchos de sus cuentos han aparecido en diversas antologías y revistas literarias en Estados Unidos. Sus temáticas fluctúan entre el indigenismo, el feminismo, el exilio y la cultura guatemalteca fuera del territorio nacional. Actualmente es director del programa de certificación de publicaciones del City College en Nueva York y representante en Estados Unidos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha recibido varios galardones como el Instituto de Poesía Ibri Nasawi y el Premio de Traducción de la Alta. En 2014, el gobierno de Guatemala le otorgó el Premio Nacional Miguel Ángel Asturias por su trayectoria literaria. David Unger escribe en inglés, pero aunque se crió y sigue viviendo en Estados Unidos, eso no impide que Guatemala lo considere uno de sus autores más notables. Bienvenido, David Unger. Es un honor
y un gusto escuchar sus consideraciones y comentarios a la obra Ni chicha ni limonada, la que hemos leído en el transcurso de febrero. Adelante a esta que también es su casa Virtual Letras. David Unger, le escuchamos con un fuerte aplauso en su análisis de la obra Ni chicha ni limonada. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. ¿Me pueden oír? Espero que sí. Sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto. En oír mi biografía me doy cuenta que han pasado muchos años. Faltaron algunas anotaciones que yo quisiera subrayar también. Este año pasado, en julio, publiqué una nueva traducción de El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Esta primera traducción de esta novela en inglés en 60 años. Y la verdad es que la reputación de Miguel Ángel Asturias ha sido perdida en inglés y en este país. Y la traducción que fue publicada por la editorial Penguin Classics ha despertado mucho interés en la obra de nuestro único premio Nobel. Quiero mencionarles que la traducción se fue a una segunda edición dentro de un mes de publicación. Es algo muy notable y que recibió unas críticas muy positivas en periódicos norteamericanos como el Washington Post, el New York Times, y también salió un artículo muy largo en Harper's. La cosa interesante es que a los gringos, por así decirlo, no se habían dado cuenta de cómo esta gran novela de Asturias es una novela muy actualizada a lo que está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos. Aunque sabemos que el retrato de Miguel Ángel Asturias era sobre el régimen de Estrada Cabrera del siglo XIX hasta 1920, mucha gente se ha dado cuenta que el retrato del señor presidente se parecía mucho al comportamiento de gente como Bolsonaro de Brasil y también, obviamente, de Donald Trump de los Estados Unidos. Solo quería mencionar eso, pero ahora podría hablar un poco sobre Ni chicha ni limonada. En general, yo no escribo novelas. He publicado 4 novelas que han sido traducidas al español. La última novela que he publicado se titula en español El Manipulador. Es una novela que ha sido traducida ahora a 10 idiomas. Y Ni chicha ni limonada es un libro de 12 cuentos. Es un libro donde me permito hablar un poco de mí mismo y de mi familia, aunque obviamente el retrato de la familia es un poco borrosa, en el sentido que no uso los nombres de personajes reales, y también, como saben ustedes, el escritor no se puede basar simplemente en la realidad, pero el cuento que uno logra contar tiene que responder a criterios muy ajenos a la realidad. Es decir, hay una introducción,
hay movimientos y un conflicto. El cuento sin conflicto no es un cuento. Y hay una resolución también. Este libro, Ni Chicha ni Limonada, como dije anteriormente, es un libro bastante personal. Por años, por décadas, por más de medio siglo, me he sentido como una persona que no es ni chicha ni limonada. Es decir, una persona que nació en Guatemala, pero ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos. Y es decir, de cierta manera, aunque vivo acá y tengo 3 hijas y 5 nietos, Guatemala sigue siendo una referencia muy importante para mí, a pesar también que hablo un poco a lo mexicano por los 30 y pico de años que he trabajado con la Feria del Libro de Guadalajara. Guatemala es un país que está muy activo en mi mente, en mis pensamientos, en mis sueños y también obviamente en mi tristeza, ¿verdad? Es decir, ni chicha ni limonada, como dijo el señor Edgar, hace referencia a una ciudad de Guatemala, no sé cómo decirlo, que era mucho más inocente de lo que es hoy en día. Los cuentos toman lugar en la zona 1 y en la zona 2 y también un poco en la zona 5 y la zona 9, pero principalmente es una colección de cuentos capitalinos que toman lugar en lo que era el centro de la ciudad, ¿verdad? El Parque Central, lo que en ese entonces se llamaba el Palacio Nacional, del Portal, de la 15 calle, de la segunda avenida, de la segunda calle, y es un retrato también de una ciudad de Guatemala donde los patojos podían andar por las calles. Y estoy hablando de patojos de 8 o 9 años, como lo hacía mi hermano y yo cuando tuvimos la oportunidad de regresar y pasar los veranos con mis abuelos. Mis abuelos vivían en la segunda calle, entre la 5ª y 6ª avenida, en esas casonas hechos de madera, con el patio, con varios patios, y nosotros salíamos a la calle, a los parques, tomábamos los autobuses para ir al Parque Zoológico La Aurora, a darle plátanos a la mocosita, que le gustaba mucho comerlos, sin necesidad de pelarlos. Entonces, los cuentos arrancan del primer cuento que se llama La Casita, que se basa en mis recuerdos y la experiencia de un restaurante que tuvieron mis padres en la 4ª avenida y 9ª calle, antes de salir del país, en el año 1954. Y al leer los cuentos consecutivamente, los personajes principales, que yo les doy el nombre Danny y Henry, van creciendo. Así que el primer cuento toma lugar en la casita, el segundo cuento toma lugar en Miami, en los Estados Unidos, y es un retrato de lo difícil que fue nuestra migración a un país angloparlante,
yo llegué con mis hermanos sí hablaban un poco el inglés, pero yo no hablaba a veces sí podía decir unas cuantas palabras en inglés, pero yo llegué a los Estados Unidos hablando español y la adaptación a una cultura anglosajona para mí fue muy difícil. Pasé semanas sí hablando español con mis padres, aunque ellos insistieron que teníamos que hablar en inglés. Y yo me convertí, yo creo, lo puedo decir honestamente, en un escritor en el momento que tocamos tierra gringa, por así decirlo, porque yo llegué y estaba muy descontento de llegar a los Estados Unidos. Lo primero que sentí era un calor sofocante cuando se abrieron las puertas del avión. No sé de qué edad son ustedes, pero en un momento dado, cuando un avión llegaba a un aeropuerto, se movían unas escaleras hacia la puerta del avión. Se abría la puerta del avión y los pasajeros bajaban por las escaleras y la familia estaba en el asfalto esperándonos. No había una puerta de entrada, no había dificultades de pasar por migración y todas las complicaciones que existen hoy en día. Entonces nos bajamos del avión, ahí están mis padres, los veo por primera vez con pantalones cortos, el calor inaguantable, doy la vista alrededor y no veo montañas, no veo volcanes, todo está muy liso y plano. Entonces, yo creo que en ese momento yo dije, yo tengo que ocultar un poco mis sentimientos. Yo estaba con mucho terror de estar en un país tan distinto. La suerte que tuvimos es que mi mamá consiguió un trabajo como secretaria para la Pan American, una línea aérea que dejó de existir en los años 80, pero en los años 50, 60 y 70 era la línea aérea más importante y ella conseguía boletos de avión para nosotros. Creo que pagaba $10 o 10 quetzales porque el dólar estaba en par con el quetzal. Y nosotros pasábamos los veranos con mis abuelos y con mis tíos. Entonces, todos los cuentos que están dentro de este librito, Ni Chicha ni Limonada, son cuentos que toman lugar o en Miami, uno que otro, o en Guatemala, menos el último cuento, que es como una epifanía, diría yo, porque es un cuento sobre mi amistad y mi no amistad con Gabriel García Márquez, el escritor colombiano premio Nobel, que tuve la suerte, el honor, por así decirlo, de encontrarme con él en 3 ocasiones de mi vida. Entonces escribo algo de la no amistad que formé con él. Es decir, normalmente cuando uno es un joven escritor, es capaz de escribir cuentos o ensayos diciendo que, por ejemplo, que Sergio Ramírez Mercado, el gran escritor nicaragüense, que ahora se encuentra en el exilio en España por las mañas y estupideces de Daniel Ortega, si yo hubiera tenido una relación con él, yo hubiera escrito algo sobre
cómo él me había ayudado a formarme como escritor y como persona, y que yo estaría agradecido a Sergio por la amistad que tengo con él. Pues yo creo que cuando yo conocí a Gabo, yo tenía todas las intenciones de hacerme amigo de él, pero no fue posible, y el cuento cuenta un poco la experiencia que tuve con él. A pesar de que estos cuentos en esta colección, Ni Chicha ni Limonada, tienen referencia en mi vida, no puedo decir que todos los cuentos son verídicos en el sentido de responder a una realidad vivida. Además, yo creo que ustedes entienden que la memoria que tiene una persona de un encuentro se puede ver de distintos puntos de vista, y que 2 personas o 3 personas o 100 personas pueden ver el mismo objeto o la misma experiencia y ver cosas muy distintas. En este caso, yo diría que mis 2 hermanos, Felipe y Leslie, que siguen viviendo. Mi hermano Felipe vive en México y mi otro hermano vive en el estado de la Florida. Tienen una visión muy distinta a la mía, no solamente de este libro de cuentos, pero de mis novelas que tratan distintas épocas de la historia de Guatemala. El Manipulador, por ejemplo, es una novela, dije anteriormente, que ha sido traducida a 10 idiomas, incluyendo el italiano, el árabe, el polaco. Es una novela que se refiere al caso Rosenberg que padecimos en Guatemala en el año 2009. Pero yo le doy una transformación a esa historia. No creo que nadie puede leer mi obra y decir, bueno, voy a leer El Manipulador de David Unger para entender mejor el caso Rosenberg y cómo fue su vida y cuál fue la relación que él tuvo con Marjorie Musa, y cómo es que él resultó muerto por sus propias manos, por así decirlo, después de haber acusado al presidente Álvaro Colón de su muerte. Entonces, creo que entendemos todos que el escritor tiene el derecho y también la obligación de jugar un poco con la realidad para buscar unas verdades que corresponden más a una realidad un poco más profunda que piensen ustedes que puede decir, por ejemplo, el caso de Rodrigo Rosenberg, ¿verdad? Es decir, que sabemos que él hizo esta grabación donde acusó al presidente Colón de su muerte, y después de una investigación que hizo un fiscal de España, encontramos que él había contratado a unos sicarios para que lo mataran, porque él estaba profundamente deprimido por la muerte de su amante, Marjorie Musa, en un tiroteo en que mataron al padre, y por casualidad la bala que entró al cuerpo del padre pasó por su cuerpo y mató a la hija. También no sabemos por qué mataron
al papá de Marjorie. Todavía no se sabe. Pero yo usé esa historia como un trampolín para escribir una novela que es muy distinta a la realidad. Como ustedes saben, Marjorie Musa murió. Rodrigo Rosenberg murió también en la zona 14 montado de su bicicleta por actos que él mismo planeó. Pero yo como el escritor doy una versión muy distinta y eso es lo que ocurre en este librito. Ahora, yo creo que he hablado suficiente para que tengan una idea de cómo es que escribo yo y cuáles son los temas que a mí me interesan. Voy a tomar 2 minutos más para decir unas cositas. La novela Vivir en el maldito trópico es sobre el conflicto armado, visto a raíz de una familia judía burguesa en los años 82, 83, durante el periodo de Lucas García y Ríos Montt. El precio de la fuga es una novela sobre Puerto Barrios y La Bananera en los años 38. Para mí Eres Divina es una novela sobre una indígena que vive en las afueras de la Antigua, muy cerca de Ciudad Vieja y San Antonio Aguascalientes, y es un retrato de su vida durante los años 1972 hasta el año 1990. Parte de la novela toma lugar en Guatemala y la otra parte en México. Y voy a publicar un libro infantil que saldrá en abril, que es Dormir con las luces encendidas, que voy a presentar durante Filgua en julio de este año en la ciudad de Guatemala, y ustedes están invitados a esa presentación. También creo que me van a poner para hablar sobre cómo es que fue la recepción del señor presidente en los Estados Unidos. Así que si me buscan dentro de los días al 14 de julio voy a estar en la ciudad de Guatemala en el Foro Majadas presentando libros. Muchas gracias. Muy amable por sus apreciaciones. Le ruego que por favor se mantenga con nosotros con su cámara y su micrófono, porque precisamente vamos a la primera parte en donde las personas que han leído su libro tendrán algunas preguntas, algunos comentarios que hacer. Así que los invitamos a todos a comenzar a preparar ya sus preguntas y sus inquietudes. Antes de esto, quería comentar que ya que el libro que nos ocupó durante febrero. Se llama Ni chicha ni limonada, que precisamente proviene de un refrán de la sabiduría popular. Resulta que en una ocasión un sabio, cuyo nombre por el momento se nos escapa, aseguró que debemos comportarnos como niños al leer, es decir, no dejar de sorprendernos de lo que la literatura nos presenta. Podemos aplicarlo hoy a la literatura y refiriéndonos a que con esa perspectiva buscamos descubrir los por qué, los cómo, los para qué, todo aquello que enriquezca nuestros conocimientos. Me permito solicitarle que se mantenga con nosotros. Vamos a comentar ya con las personas. Recuerden que pueden hacer sus consultas, sus preguntas, sus comentarios o incluso contar sus anécdotas con levantar la mano. Ya lo habíamos explicado, buscar en participantes, pueden seleccionar la opción levantar la mano y nosotros les estaremos cediendo la palabra. Precisamente ya tenemos la primera intervención, es a cargo del licenciado Carlos Pontaza.
si fuera tan amable, licenciado, de abrir su micrófono y externar su opinión. Bienvenido. Gracias Edgar, gracias a todos los amigos lectores que se han sumado a esta actividad y gracias a David Unger por haber facilitado la posibilidad de compartir su obra. Esta es la segunda obra que tenemos en formato accesible de su autoría. La primera fue La Casita, que también nos honró con su participación en la Biblioteca Braille, y en la actualidad con esta interesante obra de Ni Chicha ni Limonada, que ha estado circulando en República Dominicana, Panamá, El Salvador, incluso también amigos de Colombia, también Ecuador. Hoy también recibía un mensaje de un amigo ecuatoriano que le había interesado mucho y le había llamado mucho la atención el cuento de Gabo. Creo que la narrativa de David nos lleva, principalmente para nosotros las personas con discapacidad, al tener toda esa gama de descripciones y de narrativa y de cuentos, pues nos genera ese acercamiento a la lectura. Así que agradecemos su buena disponibilidad. Y para comentarle que su libro también ya lo tenemos en la biblioteca Braille, en el sistema Braille, para que los amigos que visitan la biblioteca Braille puedan también leerlo en el sistema Braille. Y se ha compartido en este mes en el chat de Virtual Letras, así que muchas gracias, David. Y le preguntaría cuáles son sus escritores preferidos o si se recuerda cuál fue su primer libro que leyó o qué recomendaciones daría para aquellas personas que también les gusta escribir. Cuando menciona que cuando llegó a Estados Unidos, él empezó a sentir que era ya el escritor que es ahora. ¿Qué consejo nos podría brindar? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Recuerdo muy bien estar con ustedes. Creo que fue hace como 5 o 6 años. Y hoy estuve tocando la copia del libro en mi oficina de la universidad y recordando la linda lectura que dio mi amiga Maritza, que estaba ahí. Como dije anteriormente, yo llegué aquí a los 4 años y toda mi formación ha sido en inglés. Es decir, recuperé el español, yo diría, a partir de la adolescencia, leyendo las obras de grandes escritores como Gabo, como Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias. En inglés, yo creo que debo mencionar que un libro que ha sido muy importante para mí han sido los escritos de Lao Tzu, el fundador de Taoísmo budista, que fue uno de los libros más importantes que leí cuando tenía 14, 15 años. También yo leía en ese entonces mucha poesía inglesa, por así decirlo, más que nada de escritores, poetas ingleses, los románticos. Yo no, el primer libro que leí en español, tal vez no me lo van a creer, fue El coronel no tiene quien le escriba de Gabo, y yo tenía 20 años. Honestamente, a mí me asustaba el español en escrito. No podía leer, era casi analfabeto. Aún durante esos veranos que mi hermano y yo pasábamos en Guatemala, yo leía la sección en inglés del periódico El Imparcial, veía las palabras en español, aunque ya podía hablar un poco el español con mis primos, y me parecían, yo no podía asociar las palabras que yo pronunciaba con las palabras de
que yo leía en el periódico, por ejemplo. Cuando estuve en la universidad, leí mucha poesía de gente como Nicanor Parra, Enrique Lin, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, poetas César Vallejo, Vicente Huidobro. Después pasé a los españoles como Antonio Machado. García Lorca no me gustaba tanto, pero sí lo leía. Miguel Hernández, Blas de Otero. Pero principalmente me puse a leer las novelas de escritores latinoamericanos. Todo mi enfoque ha sido en la traducción. Después también, como mencionó Edgar, hice algunas traducciones de Otto Raúl González, y he traducido obras de Denise Fe Funchal, que creo que es una gran escritora, debe tener unos 40 años, pero es una de las mejores escritoras de Guatemala, y Javier Mosquera también. Leí muchas las novelas de Graham Greene, las novelas policíacas, leí cosas de Raymond Chandler. No creo que son novelas que para un guatemalteco tenga tanto interés, pero eso fue mi experiencia, Carlos. Muchas gracias, muy amable. Vamos a convocar nuevamente si alguien desea participar con sus preguntas directamente en este chat, o mejor dicho, perdón, en esta sesión de Zoom, para que levante la mano, o si lo desea, pues también podría hacerlo a través del chat de la sesión Zoom. Pero mientras tanto, mientras continúan animándose a hacer sus preguntas, quiero comentarle que se han realizado diversas actividades en el Círculo de Lectores de Virtualetras, y una de ellas ha sido la de recabar precisamente cierta información, la de ir motivando la participación de las personas, y en muchas ocasiones algunos de ellos no pueden participar en el momento, en la fecha que se convoca, pero nos han dejado algunas de sus preguntas y de sus inquietudes. Mientras tenemos algunas opciones, quiero comentarle alguna que nos consultaban, que en su libro se consideró diversos tópicos de la realidad, y sus personajes planteaban situaciones muy singulares. Entre algunos aspectos se mencionó la diversidad, la diversión, la religiosidad, la amistad, precisamente la sexualidad y alguna conflictividad de identidad. La vejez también, la inmigración, el compadrazgo, y siempre girando alrededor de no ser una ni otra cosa, como lo indica el título de la obra. ¿En qué medida, aunque ya dio parte de esa respuesta, se lo consulto, en qué medida los personajes son reales? Yo, como dije anteriormente, este es el libro que tiene más relación biográfica. Y yo diría que algunos de los retratos, yo creo que el personaje de Daniel, es muy parecido a David Unger, y el personaje de Henry es muy parecido a mi hermano Felipe. Pero el hermano Leslie no surge en ningún de los cuentos, y creo que eso le molesta, que no lo puse en ningún libro. Sí, yo creo que los cuentos, como dije anteriormente, sí se corresponden a la realidad, y a los patojos mientras van creciendo. Es decir, los primeros cuentos, como La Casita, los patojos son muy jóvenes. Después vienen cuentos de chicos de 7 a 10 años, después de la adolescencia, el despierto sexual, y después cuentos de adultos, de matrimonios, de separaciones, de divorcios, de amoríos,
y de cierta manera también de política. Quiero hacer una referencia también a algo que dijo Carlos. En estos cuentos surgen muchos olores, sonidos y sabores de la Guatemala de los años 50 y 60. Mi abuelo, que vivía en la segunda calle, estaba ciego, llegó a ser ciego por tener una enfermedad que creo que se conoce en español como degeneración macular. Y para mí esa experiencia de estar con mis abuelitos surge en uno de los cuentos, cuando los abuelitos están jugando backgammon y los dos patojos están sentados viendo el juego. Es el cuento que se llama Canillas de Leche. Yo estaba muy influenciado por mi abuelo, ¿verdad? Porque era un hombre muy capaz, pero yo creo que como niños nosotros tomábamos ventaja de que él no podía ver, o no nos podía ver bien. Y solo quería mencionar eso, Carlos. Obviamente creo que sí te recuerdas ese cuento. Muchas gracias. Y justo, gracias por recordar precisamente el cuento de Canillas de Leche, porque también dentro de las actividades que se realizaron en el Círculo de Lectores, se convocó cada fin de semana para que pudieran emitir opinión, para que pudieran compartir, por ejemplo, algún tema relacionado con los cuentos que estábamos leyendo. Y uno de ellos fue precisamente los dulces típicos o los dulces regionales de cada país. Recibimos muy gratas impresiones de Panamá, de República Dominicana, de Colombia y de El Salvador también. Incluso un estimado lector de El Salvador nos comentaba que ellos conocían el dulce Canillas de Leche, pero querían probarlo, pero en El Salvador no lo tenían. Hizo sus consultas y encontró que alguien le recomendó que en un departamento, perdón, en un municipio fronterizo con Guatemala, El Salvador sí tiene precisamente el dulce de Canillas de Leche y que lo probara. Es muy Pero, delicioso. pero una pregunta, ¿encontraron Sí. espumillas y roscas? De entre las menciones que se hizo, recuerdo que sí hubo la mención de las espumillas y las Las roscas. roscas. ¿Alguna anécdota en particular con, con las espumillas? No, nada. Es decir, cada tienda de la esquina y en la zona Sí, 1 habían muchas tiendas donde uno podía comprar una Coca-Cola por 6 centavos de quetzal, la pequeña y después la grande, el mismo precio. correcto. Y siempre bajo vidrio habían estos platos de canillas de leche y de espumillas y de roscas que bien recuerdo. Sí, y deliciosos además. Gracias, sí. Quiero Yo pido también la hacerle... palabra, compañero. Ah, dígame, adelante, Sí, bienvenida. Muy buenas tardes. gracias. Buenas tardes a ustedes. Darle las gracias al profesor y escritor David, que pues nos ha honrado con su presencia y nos ha hablado de su obra, ¿verdad? Yo desde que leí el título del libro quedé gratamente impresionada. Esta palabra la usamos también aquí en El Salvador. Fulano no es ni chicha ni limonada. Qué Eh, lindo. y quiero comentarles que un libro muy entretenido, muy bonito, como todo lo que Guatemala nos da cuando le toca su turno en Virtual Letras. Hablan de los dulces de canillita. Yo sí, cuando voy a Guatemala no dejo de comer esos dulces porque son deliciosos. También las espumillas
Aquí también se hacen las espumillas. La rosca, no sé si será la misma, pero yo la única rosca que conozco es la que se parte para el Día de los Reyes Magos. En fin, lo bueno es que cuando uno lee estos cuentos, no sé si para los cuentos se pueden ubicar en el género costumbrista, maestro, no sé. Es bonito porque uno se siente parte se siente parte de los personajes de los cuales forman parte de los cuentos. Así que, pues, estos datos históricos que también nos ha dado en su exposición sobre Guatemala, sobre sus diferentes fases en la sociopolítica, ¿verdad? Porque ya cuando se ubicó en los 80, sí, fue un año, fueron mandatos de presidentes, pues, que, como le dijera, hicieron mucho daño al pueblo, realmente. Y también me gusta cuando él dice que se va para los Estados Unidos, que él no se acostumbraba, no iba contento, no quería él irse, y narra su llegada ya, ese clima abrazador y todo eso. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Porque él, el autor, don David, ama tanto a Guatemala que a pesar de haber estado con escritores célebres, con oportunidades que uno en nuestros países no tiene, siempre ha puesto encima de cualquier situación a Guatemala. Por otro lado, pues qué bien que alude a Gabriel García Márquez, porque pues casualmente, ¿verdad? Como todos sabemos, el 6 de marzo sería su cumpleaños. Entonces, esa mención de su nuevo amigo viene muy al pelo, ¿verdad? Porque pues Gabriel García Márquez estuviera cumpliendo años el 6 de marzo, así como a todos los que ha aludido, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a don David, ¿qué opina de los cuentos de Horacio Quiroga, profesor? Gracias y agradezco todo ese bagaje de conocimientos que en breves minutos nos ha dado. Gracias a Guatemala, muchas felicitaciones por todo lo que nos entrega. Buenas tardes. Gracias por su comentario. Horacio Quiroga es un gran escritor y es parte de la lectura obligada de cualquier persona que intenta escribir. Yo diría que alguien como bueno, no se sabe si es hondureño o guatemalteco, Tito Monterroso, Augusto Monterroso, creo que nació en Honduras, pero su madre era guatemalteca o era al revés. Es decir, yo creo que él no podía haber escrito sus cuentos sin haber leído los cuentos de Quiroga. Yo creo que para formarse como escritor uno tiene que leer mucho, ¿verdad? Es decir, yo escribo sobre Guatemala, pero escribo sobre Guatemala obviamente visto desde afuera. Es decir, yo no vivo dentro del país, aunque he pasado tiempos en Guatemala y también en San Salvador, El Salvador. Tenía un tío que vivía en una colonia que no creo que exista hoy en día, la colonia Ávila, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Es un país que amo mucho. Yo no he hablado mucho de la política, pero hay mucha política en mis novelas y soy una persona que está muy descontenta por los políticos que nuestros países han tenido que padecer. Yo tengo la suerte, lo digo
tener la suerte de tener un pasaporte norteamericano y eso me permite decir algunas cosas en situaciones públicas que muchos no pueden decir. Cuando me otorgaron el Premio Nacional Miguel Ángel Asturias, yo hablé muy fuertemente en contra de Pérez Molina y lo acusé de ser asesino, lo cual sabemos que lo fue durante el conflicto armado en los años 80, cuando él y Ríos Montt estaban convirtiendo aldeas y pueblitos de Guatemala en tierras de nadie. Así que yo no trato de evitar lo político. También de Yamatei no es un presidente preferido. Tener en la cárcel al señor Zamora me parece un acto cruel y es un delito. Pero es así que tenemos que vivir con los presidentes que nos imponen, ¿verdad? Jimmy Morales tampoco fue muy bueno. Es una larga historia. Pero Roxana, por favor, cállame antes que meta otra indiscreción diciendo cosas en contra de gobiernos. Roxana Alemán, bienvenida desde Panamá. Solo quería hacer el comentario que la anterior apreciación la hizo Rubidia Cornejo de El Salvador. Aquí no podía ver su nombre. Sí, sí, correcto. Ahora, Roxana Alemán desde Panamá, si puede abrir su micrófono, por favor, y le atendemos con su apreciación. Buenas noches, buenas tardes para aquellos que todavía es de tarde. ¿Me escuchan? Le escuchamos, sí, gracias. Ok. Bueno, en primer lugar... Sí, se escucha, Roxana, adelante. En primer lugar, felicitar al escritor por mantenerse colaborando con este grupo de Círculo de Lectores Virtual Letras para promover la lectura entre la población con discapacidad visual. Es muy valiosa su colaboración, que el escritor siempre esté disponible con sus obras. Bueno, es una obra, considero que es una obra bastante ligera, diría yo, bastante cómoda para leer, pues tiene diferentes narraciones o cuentos con historias o anécdotas que me atrevo a decir que hoy día todavía se dan. Eso sobre todo del sueño americano y todo aquello, ¿no? Mi pregunta va enfocado a ¿qué lo inspiró a usted para ponerle este nombre al libro? Esa sería mi pregunta puntual. Gracias, Roxana. Pues es un dicho muy guatemalteco y es un dicho muy salvadoreño. Y en pensar en mi posición, como yo digo que yo soy un guategringo, porque sigue siendo un guategringo, se me ocurrió ni chicha ni limonada. Y ni fu ni fa no suena bien. Creo que en otros países chicha tiene otro sentido, pero a mí me pareció que ese título podía captar perfectamente lo que yo sentía de los personajes de este libro, ¿verdad? Es decir, mi mamá llegó a Guatemala en el año 1920. Ella nació en El Cairo. Mi abuelo, que tenía esta discapacidad visual al fin de su vida,
vino del Cairo y trabajó en la construcción del canal de Panamá, él y su hermano, en tu país. Y después se regresó en barco al Cairo a su esposa. Después tomó una segunda esposa y las dos esposas dieron luz al mismo tiempo. Y él se fue con mi abuela, que era la más joven, y vino a vivir a Guatemala. Pero, es decir, mi familia tiene una larga historia con Centroamérica. Mi papá también pasó un tiempo en Colombia, en Barranquilla, trabajando con unos magos que llegaron desde Europa. Entonces, yo creo que toda mi familia ha sido una familia que ha vivido en distintos países. Mi papá era de Alemania, él llegó a Guatemala en el año 1932, huyendo a Hitler y la carnicería de Europa. Así que creo que el título era muy apropiado a mi experiencia. Y perdón por la larga respuesta. Gracias. No. Permítame, Edgar, permítale comentarles que acá en Panamá también usamos este refrán, ni chicha ni limonada. Para eso ni una ni cosa ni la otra. Como también usamos ni Chana ni Juana. Así que bueno. sí, es una cultura regional. Somos todo un país. Sí, y es también una de las cosas que aquí en este círculo de lectores intercambiamos y conocemos. Gracias. Qué lindo, Roxana. Gracias, Roxana, y gracias, escritor David. Vamos a hacer una pequeña pausa solo para finalizar aquí la primera parte de esta serie de preguntas y respuestas. Vamos a regresar, por favor. Si alguien desea hacer su consulta, su pregunta, guárdenla. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a tener un breve momento más para plantear estas preguntas. Sobre todo, le comento a Stanislao que no se angustie. Vamos a hacer su pregunta. Vamos a tomar ese descanso en este momento y agradecimientos especiales a nuestro escritor, David Unger, y a cada una de ustedes por sus intervenciones. En los próximos minutos vamos a escuchar una sorpresa que hemos preparado con mucho cariño, con mucho aprecio para todos los integrantes del chat y para nuestro invitado especial. Se trata de una dinámica que hemos realizado en la mayoría de ediciones, que consiste en abrir el chat cada fin de semana y proponer temas de intercambio, pero son temas que tienen alguna relación o muy estrecha relación con los temas de los libros que estamos leyendo. Hemos tenido una respuesta increíble, maravillosa e intercultural, que nos hermana más, nos acerca más, tanto que ya no podemos sentir la distancia física. Los invitamos a escuchar el siguiente mosaico de opiniones de lectores durante los fines de semana de febrero en torno a Ni Chicha ni Limonada. Por favor, profesora Emilia Chinchilla, tenga bien poner el audio. Virtualetras, un espacio sin fronteras. Bienvenidas y bienvenidos a este intermedio en nuestro Círculo de Lectores Virtualetras 2020. Hemos leído el libro cuyo título es Ni Chicha ni Limonada, del autor David Unger. Un título que nos deja intrigados, llenos de curiosidad por conocer el desarrollo de los cuentos que lo componen y la acción de los diversos personajes, cuya combinación nos demuestra el porqué de este título. Ni Chicha ni Limonada nos conduce a través de diversas emociones y circunstancias, de las cuales seleccionamos temas específicos y relacionados con cada lectura, con el objetivo de plantearlos y comentar en torno a ellos, pero además incluir nuestras experiencias y anécdotas en busca del intercambio cultural de los diversos países latinoamericanos que componemos Virtualetras, usando como herramienta principal el chat.
De estos enriquecedores comentarios, realizamos un mosaico con las participaciones de quienes tuvieron la oportunidad de grabar sus mensajes en audio. Con el presente mosaico, en la voz de cada uno de ustedes, expresamos nuestro agradecimiento y compartimos con todos quienes no pudieron en esta ocasión enviar sus audios, con nuestro autor invitado y con nuestras autoridades, demostrando así la importancia que tiene la riqueza presente en sus participaciones. El chat se abrió por primera ocasión el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de febrero, ocasión en la cual los temas propuestos fueron, para el sábado 4, recetas de cómo preparar la chicha o la limonada, y para el domingo 5, refranes, dichos o aforismos propios de cada país, que nos dejen sabiduría popular, tal como lo hace el título de Ni chicha ni limonada. La respuesta de ustedes fue inmediata. He aquí la síntesis de sus comentarios. Queridos compañeros, atendiendo al llamado en cuanto a la preparación de la chicha o la limonada. En nuestro país, aquí en el Caribe, la chicha no es una bebida, digamos que conocida o tan conocida. Habrá quien la prepare, pero no es común tomarla. Lo que podría parecerse a la chicha es el mabí, con B alta y acento en la I latina. Es una bebida efervescente porque se fermenta. Está preparada con bejuco indio, son unos tallos largos que se enredan a los árboles. Se pone a fermentar con agua, una gran cantidad de azúcar moreno durante creo que 1 o 2 días. Y cuando ya está espumosa, entonces se toma. En cuanto a la limonada, sí que es popular porque se prepara con una cantidad proporcional de agua y limones, la cantidad de limones suficientes para que no quede fuerte ni demasiado que aguada. Claro, alguna gente le echa algún chorrito de licor. Buenas tardes a todos, amigos lectores. Roxana desde Panamá. En cuanto a la limonada, acá en Panamá se prepara con limón, agua y le agregan miel de abeja o raspadura. Es como un dulce para endulzar a la chicha o la limonada y hierbabuena. Génesis desde RD. Bueno, hay muchos refranes. Hay uno que me gusta muchísimo y es: a buen entendedor, pocas palabras bastan. Al que madruga, Dios le ayuda. El que tiene los ojos hondos, comienza a llorar temprano. El muerto a los 3 días echa mal olor. En guerra cantada no hay muertos. Cuando el río suena, piedras trae. La semana del 6 al 10 transcurrió con las lecturas de más cuentos. Así llegamos al fin de semana del sábado 11 y domingo 12. El chat vuelve a estar activo con los temas. Para el sábado 11, las diversas clases de ferias que conocemos. Y para el domingo 12, dulces típicos o regionales. Y por supuesto, la fiesta del deporte rey, el béisbol. La diversidad de opiniones, anécdotas y recetas se reflejó en sus comentarios de la siguiente forma. Amigos, espero que estén bien. Les habla Angélica Sierra desde Bogotá, Colombia. Estoy leyendo el libro. Pues aquí hay muchísimas ferias. La que se destaca es la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Aquí en Bogotá tenemos muchísimas ferias del libro, del vino, del ganado, de belleza, del hogar, Carnaval de Barranquilla. Pues acá también tenemos el arequipe o cajeta o dulce de leche, los dulces de frutas exóticas, aquí se llama curuba, en Ecuador le dicen taxo, el dulce de maracuyá y los merengues con frutas. Debemos recordar desde aquí, desde República Dominicana, la muy comentada históricamente Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, llevada a cabo por el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en diciembre de 1955.
mucho dinero gastado, cientos de miles de pesos, cuando el pueblo estaba en miseria, aunque él decía que no. Y lo recordamos porque nos parece un hecho a resaltar, hablando de ferias. Aquí en el Departamento de la Libertad se hizo una feria que se le dice que son las fiestas patronales. Casi la última o la penúltima semana de diciembre hacen las fiestas ahí. Ruedas, dulces típicos, comida, luces, todo tipo de diversión, ¿verdad? Se venden mucho dulce típico, de zapote con leche, de coco, chilacayote, de cereza. Y es que aquí en RD se hace una feria de equipos de sonido e instrumentos musicales. Tiene como finalidad ayudar a las iglesias de RD para suplirles de micrófonos, plantas de bajo, bajos, micrófonos. Los días avanzaron y la semana del 13 al 17 fue acompañada con la lectura de nuevos cuentos del libro Ni chicha ni limonada. Fue así como el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 se vieron de nuevo enriquecidos con sus audiomensajes a través del chat de Virtualetras. Los temas sugeridos en esta ocasión fueron: para el sábado 18, la inmigración del pueblo judío y de los pueblos de Latinoamérica. Y para el domingo 19, características de la cultura judía. El Mosaico amplió su abanico de opiniones con la participación de ustedes con estos audios. Aquí Héctor López saludándoles una vez más. Quiero decirles que un tío viajó a Estados Unidos hace más de 30 años, impulsado por el famoso sueño americano, perdió a su familia, creo que vino una o dos veces a visitarnos. El caso es que él falleció. Los hijos comenzaron a tramitar su traslado y será trasladado a Momostenango para proceder a su sepelio. Es otro de los finales tristes para muchos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de judíos en los Estados Unidos formaron la DORSA, que era una fundación para apoyar a las naciones que aceptaran a judíos que huían de los nazis. Y el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, viendo que había beneficios para el país porque esa DORSA le iba a asignar unos fondos para acoger aquí a los judíos, fue Dios que lo usó, fuera por lo que fuese. Y aquí se acogió una gran cantidad de judíos que nadie quería en sus países. Anduvieron en un barco errantes por muchos días. Hoy todavía esa comunidad está emplazada en Puerto Plata. Como podemos apreciar, en cada fin de semana lo más importante fue el aporte que todos hicieron, agregando sus comentarios, las canciones, los poemas, sus anécdotas, su buen sentido del humor y, por supuesto, la reflexión de cada tema con el contenido de los cuentos que leímos cada semana. Febrero, el mes más corto del año, fue un mes de lectura abundante y participación pluricultural y con madurez emocional. Fue un mes que con nuestro granito de arena se convirtió en un gran mes. Nuestra gratitud a ustedes por hacer de Virtualetras realmente un espacio sin fronteras. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes, escritor, por su atención prestada a este audio. Quiero agregar que en el audio anterior escuchamos desde República Dominicana la voz de Arlene Severino, de Lourdes Bencosme y de Génesis. Desde El Salvador, nuestro estimado compañero Carlos Guardado. Desde Colombia, la voz de Angélica Sierra. Desde Panamá, una dama muy estimada por todos nosotros, Roxana Alemán. Y desde Guatemala, nuestro entrañable amigo Héctor López. Muchas gracias por su participación. A todos quienes nos compartieron videos, textos, sus canciones, a todos quienes han participado en el chat de esta y de otras formas. Muy agradecidos por eso. Y bien, estamos entonces dando inicio a la segunda fase de preguntas y respuestas. Si no estoy mal, ya tenemos una pregunta precisamente en el chat. Está referida por
El señor Estanislao Israel González. Él consulta si fuera tan amable de compartirnos cómo transmitir de generación en generación el hábito y disciplina de los judíos, del arte, de la literatura. Gracias. Atentamente, Estanislao Israel González Hernández. ¿Qué opinión, qué comentario le merece? Gracias por la pregunta. Honestamente, no soy un judío practicante en el sentido que no voy a la sinagoga, no hago rezos. Sin embargo, creo que mis tres hijas, todas tienen un gran conocimiento de las tradiciones judías. Dos de ellas se han casado con cristianos, gente no judía, y eso no es ningún obstáculo al cariño y relación que tenemos. Es decir, la religión para mí es algo muy privado, es algo de cada persona. No quiero imponer mis valores en nadie. Y creo que una de las ventajas que ha tenido la religión judía es el valor que ponemos en la lectura y en la escritura. Es decir, es a raíz de eso que tenemos una Biblia del Viejo Testamento. Después tenemos el Nuevo Testamento, que es sumamente importante. Hay que recordar que Jesucristo era un rabino muy importante dentro de la religión judía y sigue siéndolo. Es decir, es una persona que abrió espacios a otras religiones que siguen apoyando lo sano y lo bueno de nosotros. Muchas gracias. Edgar, Sí. un problema que tengo es que me tengo que ir. ¿Cómo no? Como le dije, podía apartar unos 75 minutos, pero tengo que estar en otro lugar y Claro. Me siento mal por eso, porque he pasado esta hora y 20 minutos con mucho placer y muy contento con ustedes. La verdad es que qué grupo más magnífico es el suyo. La verdad es que poder contar con voces de distintos países de Centroamérica y de América del Sur ha sido una maravilla. Gracias. Quisiera entonces adelantar un paso muy importante. Se desea hacer un reconocimiento muy especial por parte del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala por su participación y por su apoyo precisamente en la literatura y en la lectura con las personas con discapacidad visual. Así que le ruego a la profesora Milvia Chinchilla que pueda proyectarnos la imagen del diploma que se le estará haciendo entrega al escritor David Unger. Si lo tiene a la mano, ya preparado, le agradeceré mucho. Y precisamente también solicitar a la directora. Solicitar a la directora de rehabilitación, la licenciada Isabel Santos, que pueda dirigir al escritor las palabras de agradecimiento y de entrega de este diploma. Por favor, licenciada Isabel Santos, si pudiera abrir su micrófono y su cámara. Bienvenida. Muchas gracias. Me siento muy conmovida. Es la primera ocasión que tengo para participar en este Virtualetras y me es muy agradable conocer toda la experiencia que ustedes tienen. Y en este caso, al escritor David Unger, dar el agradecimiento del tiempo que usted tomó. Sé que ya tiene que retirarse, así que doy lectura al diploma que de esta manera virtual le vamos a hacer llegar. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala otorga el presente diploma al escritor David Unger
por su participación en el Círculo de Lectores Virtualetras, en el que se comentará e intercambiarán opiniones en torno al libro de su autoría, Ni Chicha ni Limonada, Ciudad de Guatemala, 23 de febrero de 2023, y se encuentra firmado por nuestra autoridad, la doctora honoris causa María de los Ángeles de Rueda, presidenta de Junta Directiva del Benemérito Comité. Muchas gracias, señor Unger. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y participar y conocer. Creo que el libro lo que nos permite es tener esencias, ¿verdad? De imágenes, conocer lugares, nos lleva a lugares, a momentos específicos que no olvidamos cuando tenemos la lectura. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Isabel. Me siento muy conmovido de estar con ustedes. La verdad es que ha sido una tarde muy, muy agradable y les doy las gracias y espero poder retirar la diploma cuando venga a Guatemala. Eso es algo que a mí me encantaría tener. Gracias, gracias, muy Gracias. amable. Y solamente quería hacer una anotación especial a Evelyn Ramírez por la limitante del tiempo. Le vamos a agradecer si nos puede anotar su inquietud en el chat y se lo vamos a trasladar al escritor David Unger para que le pueda dar algún comentario especial ya de forma directa. Así que por favor le agradecemos mucho y le agradecemos también a usted, escritor David Unger, por su tiempo, por su dedicación y por todo ese apoyo que hace precisamente a la promoción de la lectura a través de su literatura y del apoyo a la lectura de las personas con discapacidad visual. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias también, Rafael, que hizo todos los trámites para hacer el enlace Zoom. A todos ustedes, Evelyn, Isabel, Maritza, Roxana, Carlos, Estanislao, Milagros, Milvía. Muchas gracias por todo y que pasen una noche muy agradable. Muchísimas gracias también a usted. Muchas bendiciones y gran porvenir para su escritor, para su el futuro de escritor. Muy amable. Hasta pronto. Gracias. Y bien, ahora para dar continuidad a nuestro programa, el programa que ya habíamos preparado, quiero cederle el honor ahora a los representantes de amigos de República Dominicana, quienes tendrán a bien presentarnos cuál es la propuesta que tienen del libro que estaremos leyendo en marzo. Así que, por favor, a la estimada representante de República Dominicana, por favor, si pudiera abrir su micrófono y darnos a conocer el contenido y el título y el autor del libro que estaremos leyendo. Bienvenida, Arlene Severino. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Ya el profesor se marchó, pero aquí también decimos ni fu ni fa, pero ni chicha ni limoná, porque somos caribeños y cortamos un poco las últimas sílabas. Pero así es que decimos. Para el mes de marzo, nuestra propuesta es la novela El terrateniente de Manuel Antonio Amiama. Este autor ya falleció. Su hijo escribió la introducción del libro, pero su hijo también falleció. Así es que tendremos como acompañante al poeta e historiador Orlando Cordero para ayudarnos a analizar la obra. Esta obra, no se preocupen, aquí Trujillo solo se menciona en la introducción porque el escritor fue uno de los intelectuales del gobierno de Trujillo. Pero esto está situado en los primeros 25 años del siglo XX, que tiene un trasfondo más amplio, que es la Primera Guerra Mundial, y uno más local, que fue la primera intervención de los Estados Unidos a nuestro país. Se desarrolla en el este de nuestro país, en la provincia de San Pedro de Macorís, que como ustedes saben, nuestro país por muchos años fue un gran productor de azúcar. Ahí se encontraban la mayoría de los ingenios
y la propiedad de esas tierras donde se iba a sembrar la caña de azúcar. Trajo muchos conflictos, títulos falsos, gente que pensaba que tenía tierra y luego no tenía nada. Y el protagonista es el hijo de un expresidente de nuestro país. No tiene su nombre verdadero. El hijo del expresidente Cesario Guillermo. Entonces, ahí aparecen unos personajes muy marcados, diría yo, con unas características muy singulares, aún los actores secundarios. Así es que anímense porque ya en la próxima semana seguimos entonces nuestra aventura literaria después de haber tenido una tan rica y variada. A mí, la que más me gustó de los cuentos fue Floating Free. Después ya en el chat podemos hablar de eso, que nos faltan unos días. Pero la actividad será hasta el momento, el miércoles 29 de marzo, 4 de la tarde hora Guatemala, El Salvador, 5 horas de Panamá y 6 horas de República Dominicana. Un abrazo a todos y nos mantenemos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Arlene Severino, de República Dominicana. Entonces, el título del libro será El terrateniente de Manuel Antonio Ayala. Y el escritor invitado será Orlando Cordero. Todos pendientes de participar de nuevo en la lectura del libro. Y también, por supuesto, gracias, Arlene, por recordarlo. Nosotros estamos todavía con algunos días disponibles de febrero, en donde también continuaremos con los conversatorios, con el chat abierto, para que todos podamos opinar y aportar más a la cultura de la lectura. Así que muchísimas gracias. Igualmente se ha reactivado el audio oral, vas a consultar a ¿Me escucha, señor Egan? Le escucho, le escucho. Y me disculpa que le estuve tratando de escribir y se me fue el internet por un momento. Yo No tenga pena. Solamente quería darle las gracias y desearle bendiciones. Por excelente Muchas gracias. Gracias, muy amable por su comentario. Evelyn Ramírez, ¿verdad? Sí, Evelyn Ramírez de República Dominicana. Muchas gracias, Evelyn, por su comentario. Y sí, estamos a la orden, entonces, siempre en el chat y también cualquier consulta que quieran hacer sobre los libros se puede proporcionar. Si en caso quería comentar eso también adicional, en algún momento alguna persona solo puede hacer lectura a través de su teléfono en el formato PDF, puede anotarnos si solamente si se le facilita más ese tipo de lectura, o el de Word o el de solamente texto. Entonces ya nosotros estaremos compartiendo esos formatos en los que ya puedan tener mayor facilidad y accesibilidad a los libros que acá en Virtualetras se publican. Antes de poner punto final al presente círculo de lectores Virtualetras, quiero comentarles que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala promueve la inclusión de las personas con discapacidad visual, también con discapacidad auditiva, a través del acceso a la información y la cultura. Con este fin, impulsa diversas actividades de promoción de la lectura y de las artes. Virtualetras es una muestra de ese apoyo a las iniciativas creativas e inclusivas, y de esta forma y otras, el Benemérito Comité impulsa los talentos de las personas con discapacidad visual. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde se publicarán las diversas actividades que el Benemérito Comité realiza en pro de las personas con discapacidad visual. Ello demuestra el compromiso del Benemérito Comité con la visión institucional y lema de fidelidad a la causa de una inclusión de personas con discapacidad en nuestras sociedades. No solamente a la guatemalteca, ya que Virtualetras se proyecta a varios países de Latinoamérica. Agradecimiento especial por su participación en Virtualetras a la licenciada Ana del Carmen Sánchez de Gramajo, también a la licenciada Isabel Santos, a quien le damos la bienvenida a esta primera oportunidad con nosotros en Virtualetras, y también al escritor David Unger, de quien esperamos seguir teniendo noticias y acercamientos. Un agradecimiento especial a usted por la atención que nos prestó. Que tengan una feliz y bendecida noche al lado de sus familias y amigos. Esta fue
la 27ª edición de Virtualetras, un espacio sin fronteras. Gracias y hasta pronto.